gozo, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hola, Dios los bendiga. Hoy vamos a compartir la oración es la respuesta a nuestra prueba. Bien, todos conocemos la historia de los discípulos en la barca, ¿sí? Que se largó una gran tempestad, tanto fue así que sus ropas se mojaron, se despeinaron, el agua entró en la barca y Jesús dormía. Todos los esfuerzos humanos para solucionar esos problemas, su intelecto no lo habían beneficiado para absolutamente nada, hasta que decidieron dejar toda actitud, todo pensamiento carnal y recordaron que Dios estaba durmiendo. Por lo que acuden al Señor y le dicen al Señor: Señor, despiértate, sálvanos, que nos hundimos. En ese momento el Señor se levantó, le reprendió su poca fe y calmó los vientos y el mar y hubo una gran calma. Sin duda, la oración es la respuesta a nuestra prueba. Recuerdo cuando aproximadamente tenía unos 9 años de edad, había una maestra en el colegio que no me quería. En alguna oportunidad me hacía pasar al frente a leer como a todos los niños, pero ella sabía que yo era tartamudo, no que yo había nacido tartamudo, sino que me había hecho tartamudo por los problemas familiares. Recuerdo que la maestra me quería hacer repetir de grado a mí y a la mitad del curso. Esta maestra sin duda no era un problema conmigo, también era un problema social con los otros alumnos, por los comentarios. Mi mamá recuerdo que fue a hablar con ella, enojada, y mi mamá le dice: el niño sabe leer, y la maestra dice que el niño no sabe leer. Y estaban las dos ahí discutiendo, yo en el medio. Recuerdo que estaba el orgullo de mi mamá por un lado y la maestra que me quería hacer repetir. Me dan un libro, el libro del Patito Feo, para leer. Yo en una situación horrible, parecía que me moría ahí de la tensión que estaba viviendo. Yo recuerdo que iba a la casa de un compañerito mío de colegio y el padre me hablaba del Señor. Yo conocía el método, sabía que la oración era la respuesta a mi prueba. Yo estaba en medio de mi mamá y la maestra, y en una situación muy delicada. Yo recuerdo que en ese momento, más allá de ser tartamudo, tampoco podía leer por la tartamudez y mucho menos con una tensión como esa. Recuerdo que en ese momento estaba ahí en medio de las dos y me dijeron que leyera. Yo en ese momento agarré el librito del Patito Feo. En ese momento en mi mente, porque no sabía clamar de otra manera, me concentré en Jesús y le dije: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Yo recuerdo que en ese momento comencé a leer con una calma tremenda en mi corazón. Comencé a leer tan pausadamente y recibí una calma tremenda en mi corazón. Y había leído y seguía leyendo de tal manera que estaba sorprendido, mis ojos se abrieron grandes. Yo estaba totalmente conmocionado con lo que estaba sucediendo y pude superar esa prueba. La oración es la respuesta a nuestra prueba. Y la maestra no tuvo otra opción que hacerme pasar de año a mí y a todos los chicos que quería hacer repetir de año, porque ya había otro problema ya de denuncia y de cosas. La palabra de Dios
Jeremías 33:3 dice, clama a mí, que yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sin duda, Dios no le dijo a los discípulos que susurremos. No nos dice que nos pongamos a meditar. Dios está hablando y dice que clamemos. Clamemos cuando está la prueba, que clamemos y Él va a venir a nuestro encuentro. Salmos 44:26 dice, levántate y ven a ayudarnos, y por tu gran amor rescátanos. Cuando nosotros podemos clamar a Dios, cuando nosotros estamos viviendo una prueba, si nosotros clamamos a Dios en oración, Él va a venir a ayudarnos. Sabemos muy bien la historia de el rey Ezequías, rey de Judá, cuando el profeta fue y le dijo que preparara su casa, que iba a morir. Él automáticamente, con un lloro y quebranto, se volteó hacia la pared y empezó a clamar y empezó a sentirse derrumbado delante de Dios en lloro, en clamor. Y Dios le mandó una respuesta, otra respuesta al profeta para que le diga al rey y le dijo, yo he visto tu llanto, he oído tu clamor y por clamar a mí, no solamente te añado 15 años más de vida, también lo asistió, lo ayudó de la mano del rey de Asiria, que en ese momento tenía un problema y lo ayudó. Cuando nosotros clamamos a Dios en oración, Dios nos recompensa. Dios nos recompensa. Había un hombre que estaba en el hospital agonizando, a punto de morir. Ya hace un mes que había perdido también el habla antes de caer en el coma. Y me pidieron que vaya y orara por él. Yo fui al hospital. Estaba él con un respirador, ya medio agonizando. Yo pongo su mano en la garganta, oro por él y dije, en el nombre de Jesús, recibe el habla. En el nombre de Jesús, fortalécete huesos, fortalécete. Ahora, todo su sistema que se fortalezca y vuelva a estar bien. Oré al Señor y ese hombre se empezó a recuperar, salió del estado vegetativo, salió del estado de la agonía y Dios le dio otra oportunidad, recuperó el habla y empezó a caminar y se restauró. En Hechos 9, del 40 al 42, cuenta ahí que había una discípula de Jesús que había muerto y sabían que estaba Pedro cerca del lugar ese, lo mandaron a llamar, todos estaban consternados por lo que había pasado, porque era una discípula que servía a Dios. Entonces, vamos a leer que dice entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas, y la presentó viva, y esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Cuando nosotros oramos, la oración es la respuesta a nuestra prueba. Por más que los tiempos hayan cambiado, Dios es el mismo. Es el mismo que por mano de Moisés abrió el mar con una vara cuando su pueblo estaba entre la espada y la pared, cuando estaba por morir por los carros de Faraón, por los faraones. Es el mismo Dios que abre el mar con una vara, es el mismo Dios que hoy te sana de un dolor de cabeza. Si nosotros tenemos una prueba, tenemos que orar a Dios en la respuesta que tenemos a nuestros problemas. Un primo mío que tenía esquizofrenia, estábamos viajando en un colectivo, en un micro, y cuando bajamos del colectivo le agarró una epilepsia
su lengua se metió para adentro, estaba quedando morado, no podía respirar, sus ojos se volvieron para atrás, la baba caía de su boca, era una situación completamente desesperante. Yo hace poco estaba empezando a caminar en los caminos del Señor. Yo recuerdo que empecé a clamar a Dios y empecé a decirle que me ayudara para que mi primo no muriera. En ese momento estaba desesperado pidiendo también ayuda a la gente. En ese momento bajan del micro dos personas, uno era el colectivero y el otro era un amigo de él. En ese momento se sacó el cinto, le abrió la boca, le puso el cinto en la lengua para que no se tragara de vuelta, para que no se ahogara de vuelta con la lengua, y empezó a respirar y empezó a entrar en sí mi primo. En ese momento yo mucho no caía en sí por lo que estaba sucediendo, pero ese hombre miró al cielo y dijo: gracias, Señor, gracias porque tú siempre me oyes. En ese momento yo me fui todo preocupado, todo mal, pero al tiempo me di cuenta que Dios estaba ahí cuando nosotros clamamos. La oración es la respuesta a nuestra prueba. Por más que los tiempos hayan cambiado, por más que cambien las cosas, por más que estemos pasando por momentos de dificultad, si nosotros clamamos a Él, Dios viene a nuestro encuentro. En 1970, el Apolo 13 fue lanzado a la Luna. Los científicos preveían que todo iba a estar perfectamente bien. Cuando volaban a 20.000 millas de la Tierra, el tanque de oxígeno se rompe y quedan sin oxígeno. Los astronautas, desesperados, llamaron a la estación de Houston y todos no sabían qué hacer. Tanto era así que le aconsejaron que se volvieran guiándose por las estrellas polares, porque no había otra solución, estaban entre la vida y la muerte. Este aparato, este cohete de la Luna, que parecía ser un gran descubrimiento científico de la época, había dejado de funcionar y no tuvieron más que aferrarse a Dios. Clamaron todos a Dios, todos los Estados Unidos, toda la gente de Estados Unidos clamaron a Dios en ese momento. Pidieron oración, los astronautas tuvieron que recurrir a la oración. Cuando recurrieron a la oración, Dios le dio la respuesta. El Apolo 13, guiándose por las estrellas, cae en el medio del Océano Pacífico, del Océano Pacífico, y fue rescatado por buques de la Armada de los Estados Unidos. Esto fue notorio, lo escribió la revista Time y también se escribió por muchos diarios. Cuando llegaron y fueron rescatados por el buque de la Armada de los Estados Unidos, abrieron las puertas de la nave y el capitán, el capellán de las Fuerzas Naval de Estados Unidos oró con ellos y dieron gracias al Señor por lo que había ocurrido. Cuando nosotros clamamos a Dios, Dios es la respuesta a nuestra prueba. Por más que los tiempos hayan cambiado, los discípulos en la barca, el Apolo 13 en este tiempo, este hombre que fue a orar al hospital, estaba en coma y volvió del coma, esta chica en la antigüedad del Nuevo Testamento, Tabita, la resucita Pedro. Por más que los tiempos hayan cambiado, la oración es la respuesta a nuestra prueba. Cuando nosotros oramos, Dios hace cosas tremendas. Lucas 1:37 dice así: porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Conocí a un ex soldado de las Malvinas. Sabemos muy bien cómo estos hombres, estos muchachos, estos adolescentes los mandaron a la guerra sin ninguna preparación.
sus armas no funcionaban, no le daban comida, sus ropas no tenían suficiente abrigo para estar en el frío. Habían cavado un pozo, me contó este soldado, para cubrirse del ataque enemigo de los ingleses. En ese momento, cuando lo intercepta una patrulla del ejército enemigo y lo estaban por fusilar, él clamó a Dios y dijo: Señor, ayúdame. Señor, no queremos morir, ayúdanos. En ese momento no solamente no lo mataron, lo sacaron, le dieron de comer, le dieron abrigo y salvaron sus vidas. La oración es la respuesta a nuestra prueba. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa la oración. Dios recompensa cuando nosotros clamamos a Él en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. Dios recompensa la oración. Todo ser humano crece a través de las pruebas. Los estudiantes aumentan su capacidad intelectual cuando hacen exámenes. Los profesionales demuestran su capacidad cuando hacen un trabajo, superan sus pruebas. No hay ninguna persona en este mundo a que le guste la prueba. No hay ninguna persona en este mundo que le guste la prueba. Pero cuando uno supera la prueba, empieza a transitar por las sendas del crecimiento. La prueba de fe es la vitamina que se necesita para el crecimiento espiritual. Vamos a repetirlo todo junto. La prueba de fe es la vitamina que se necesita para el crecimiento espiritual. La prueba de fe es la vitamina que se necesita para el crecimiento espiritual. Sin duda, Dios permite que atravesemos por pruebas para que esté toda nuestra confianza depositada en Él. Hay distintos niveles de fe, pero con la prueba se puede medir la fe de esa persona. Dios permite que atravesemos por prueba para ejercitar los músculos de nuestra fe, para que nosotros aprendamos a confiar totalmente en Dios. Y para que nosotros aprendamos a confiar totalmente en Dios, cuando nosotros estamos atravesando por pruebas, necesitamos la oración y el clamor. No debemos quejarnos, no debemos murmurar tampoco, sabiendo que Dios está midiendo nuestra fe. En pocas palabras, la prueba de fe es la vitamina que se necesita para el crecimiento espiritual. Cuando nosotros estemos atravesando por problemas, dificultades, la oración es la respuesta a nuestra prueba. Tenemos que clamar a Dios en oración. Y ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacer una oración para que Dios nos conteste y nos ayude a superar esa prueba que podemos estar viviendo. Vamos a hacer una oración. Vamos a decir: Señor Jesús, de lo más profundo de mi corazón, clamo a ti, porque sé que eres el único que me puede ayudar. Sé que eres el único que me puede ayudar en mi problema. Señor, tú me has enseñado que la oración es la respuesta a mi prueba. Yo sé que me vas a ayudar, yo sé que me vas a sacar de la dificultad que estoy viviendo. Sácame, Señor, ahora, porque tú eres fiel y tú lo has dicho, Señor Jesús, que ha muerto por nosotros en esa cruz para ayudarnos, sacarnos y llevarte todas esas cargas, porque cuando nosotros atravesamos por prueba, tú ya la atravesaste, y si tú libraste, Señor Jesucristo, ganaste la batalla y saliste victorioso, yo soy también victorioso en ti. Gracias Jesús, porque la victoria está asegurada. Gracias Jesús,
porque la oración me hizo que esta prueba de fe la he superado, porque tú ya saliste victorioso y yo también soy victorioso en ti. En el nombre todopoderoso de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Clamen y oren, porque la oración es la respuesta a nuestra prueba. Milagroso, abres camino.